De allí yo sé que en el momento que yo me gradué, yo ya tenía en mi cabeza dos modalidades de pensamiento ya muy integradas que me permitieron a mí eh, pensar que en mis pacientes la salud no era solamente un aspecto físico, sino un aspecto físico, mental, emocional, social, espiritual. Es que lo que yo voy a hablar es esa conexión física, mental, espiritual en la toma de decisiones que nosotros tenemos cuando nos confrontamos en la vida. Y la camioneta se echó para atrás. Entonces pasó el portal, se descolgó la puerta, yo quedé prendido, medio cuerpo afuera, y atrás, 10 metros atrás o 7 metros atrás, se golpeó la camioneta con la pared de atrás y yo terminé en el piso, con un dolor en la pierna izquierda y yo sentí crepitación, entonces yo ya sabía que me había fracturado la tibia. Entonces, eso quiero que lo miremos en el contexto de esas cosas que te pasan en la vida. Entonces, ya sea que tengas una noticia muy buena porque recibiste un trabajo muy bueno, te ganaste la lotería, llegó tu familiar que hace rato no veías, o por el contrario tuviste situaciones no esperadas y que no quisieras tener. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a confrontar o a enfrentar tu vida en ese momento para poder llegar allá? El doctor Darío Barona es cirujano pediatra, ha estudiado programación neurolingüística, bueno, también ha hecho ciertos temas con Tony Robbins y bueno, es amante de la programación neurolingüística y un coequipero nuestro desde hace muchos años, prácticamente desde que fundamos En Poder, siempre ha estado acompañándonos en todos estos procesos que hemos realizado. Y de verdad que ha sido un apoyo fundamental para algunos de nuestros pacientes con todo este tema también desde la salud, desde la parte médica y adicional esa parte mental, ¿no? Entonces, de verdad, mil gracias, Doc, por todo ese gran apoyo que nos has dado durante todos estos años y sobre todo con aquellos pacientes que de alguna manera a veces han sido un poco complejos llegar a su corazón o llegar a su mente y tú has estado allí acompañándonos para que ellos puedan seguir adelante en su proceso. Entonces, de verdad, mil y mil gracias por hacer parte del equipo, por estar siempre presente, por estar siempre dispuesto a ayudar a los demás. Entonces es un gran placer tenerte en el día de hoy. Y bueno, queremos que nos cuentes durante este proceso que hemos tenido estos live, que tú hoy nos vas a compartir como un pequeño resumen de toda esta plática que hemos tenido con todos estos personajes, por decirlo así, que han sido nuestros pacientes. Entonces, bueno, la idea es que también queremos saber tu opinión frente a todo esto que tiene que ver con la emoción, lo que hay detrás del diagnóstico y cómo realmente la mente nos juega un papel supremamente importante y también la espiritualidad respetada desde cualquier creencia es fundamental en cualquier tipo de diagnóstico, no solamente en el cáncer, lo hemos visto en todos aquellos pacientes crónicos y de difícil de pronto a veces evolución clínica. Entonces, bueno, pues aquí estamos, mi doc. Cuéntanos entonces un poco sobre este tema. Hace aproximadamente, yo creo que fueron 2 años, tuve una experiencia muy buena. Ya les voy a contar por qué. Porque yo siempre he dicho que tuve el privilegio de ser la persona que le daba una noticia a unos papás de un bebé de meses de que tenía un tumor maligno en el abdomen. La situación fue que a mí me llamaron para valorar ese bebé en urgencias y pues el panorama pintaba que iba a ser un diagnóstico de un tumor maligno, pero eso tenía que reconfirmarse seguido con una ecografía y después con unos exámenes. Entonces fueron a hacerle la ecografía y yo fui a estar allá con la ecografía y cuando ya la radióloga nos dijo que la alta probabilidad era que fuera un tumor maligno, era un neuroblastoma, yo inmediatamente me senté con los papás. ¿Por qué razón digo que fue un privilegio para mí? Porque tuve el honor de poder decirles a ellos algo que marcara su vida de aquí en adelante. Quiere decir
que comenzaran el proceso con el pie derecho. ¿A qué me refería? Me refería a que iban a encontrar un diagnóstico que les iba a cambiar la vida, un diagnóstico que los iba a confrontar con muchas cosas, un diagnóstico que los iba a tener en una confrontación emocional muy compleja y un diagnóstico en el que iban a presentar a lo largo del tiempo altibajos y que posiblemente se iban a presentar, iban a recibir noticias del tumor es maligno, el tumor es de difícil tratamiento, la estadística es que ese tumor no va a prosperar y el niño no va a durar mucho. O sea, quienes han vivido la experiencia personal o de vidas, pues ya me captan la idea. Entonces yo me senté con ellos a explicarles un montón de cosas, que es básicamente hacer lo que yo les dije a ellos va a ser prácticamente lo que vamos a hablar en estos minutos durante esta presentación. El segundo punto, ustedes ya escucharon al doctor Guillermo Sarmiento en los live previos. Cuando yo supe su diagnóstico, yo iba en el carro, creo que por WhatsApp, dentro de los grupos, pues alguien dijo y sugirió algo. Entonces yo llamé a Guillermo por teléfono y le pregunté qué era, él me dio el diagnóstico. Entonces yo iba camino a Ciudad Jardín, a Jardín Plaza, y me lo encuentro allá. Estaba con Laura, estaba con su hija, entonces yo le dije, yo necesito hablar con ustedes. Esa noche hicimos un Zoom, los tres, y comencé a explicarle una serie de cosas desde mi punto de vista, desde mi experiencia, que les permitiera a ellos que yo fuera un aporte adicional a todo el proceso que ellos iban a vivir de aquí en adelante. Entonces, y por lo que yo he percibido, creo que aporté un granito de arena dentro de todo ese proceso, que ha permitido que Guillermo haya tenido el camino que ustedes ya lo escucharon en el live. Si no han visto el live de Instagram de Guillermo, les recomiendo que lo vean. Entonces me parece algo muy, pero muy importante en ese sentido. Contadas esas dos historias, yo el día de hoy quiero plantearles a ustedes una manera de confrontar las cosas complicadas en la vida. Y lo hemos puesto como cáncer, el camino, cáncer y enfermedad, el camino del guerrero, porque la situación no va, como tú dijiste, Mónica, solamente con un diagnóstico de cáncer. Va con un diagnóstico de una enfermedad que nosotros emocionalmente podemos llamar catastrófica. Puede que dentro de la definición no se llame de enfermedad catastrófica, pero emocionalmente que alguien le diga que tiene esclerosis múltiple, que tiene cáncer, que tiene una artritis, que tiene lupus, que tiene una diabetes, entre comillas, incurable, pues eso se convierte en una catástrofe emocional para la persona que lo vive y la familia que lo vive. Entonces, a partir de allí, yo quiero en estos minutos explicarles a ustedes cuál es mi visión, que puede servir como una pauta para que quien tenga esas confrontaciones en la vida, y no es solamente con cáncer y enfermedad, sino confrontaciones de vida como las que le voy a contar que a mí me pasaron, que fue lo que disparó el reorganizar mi cabeza y sacar estos 5 puntos o 5 pasos que son los que yo les quiero explicar el día de hoy. Antes de continuar, quiero contarles por qué deben escucharme. Yo soy cirujano pediatra desde que me gradué en el año 1989, terminé mi rural en el 90. Mi forma de ver la medicina ya había cambiado muchísimo porque en la universidad yo me encontré con una doctora que hacía y hace medicina integrativa, en aquel momento llamada medicina biológica. Y yo sé que desde segundo año yo me pegué como un chicle con ella y les juro, yo perdía clases, yo dejaba de ir a clases para hablar con ella y meterme al consultorio y conversar con ella. Y ella, Ligia Castro, es la doctora Ligia Castro, ella comenzó a implantar dentro de mí un pensamiento muy diferente de la medicina, de la vida, de la espiritualidad. Entonces, cuando yo ya terminé medicina, hice el internado en Bogotá, hice el rural en Toro Valle. Cuando yo terminé, pues dio la casualidad que un amigo mío, el doctor Carlos López, que
estuvimos compañeros desde el primer día de carrera. Él vino aquí a Cali y yo le pregunté qué iba a hacer. Me dijo, no, voy a ir donde Arturo Virne. Yo conocí a Arturo Virne en un congreso de portología. Carlos le encanta mucho y es deportólogo. Y pues bueno, yo le dije, ¿te puedo acompañar? Vamos. Entonces fuimos al consultorio de Arturo en Santa Mónica y Arturo le dijo, listo, el lunes comienzas. Yo, bueno, súper chévere. Entonces nos fuimos. Entonces, antes de salir, miran las cosas de la vida, yo me devolví y le dije a Arturo, ¿puedo yo venir también? Y me dice, las puertas están abiertas. Y allí comenzó todo un camino de reestructuración de mi mente y de reestructuración de la manera como yo estaba viendo la medicina y veía el proceso de salud y enfermedad de mis pacientes. Pues yo viví, trabajé, estudié, aprendí, viajé con Arturo y enseñé nacional e internacionalmente medicina integrativa. Y a los 6 años decidí volver a la universidad para poder realizar una especialidad, y yo personalmente había decidido que fuera una especialidad quirúrgica. Yo inicié mi especialidad quirúrgica en cirugía general y yo me di cuenta que había una especialidad, subespecialidad de cirugía pediátrica, y en el segundo año que yo hice cirugía pediátrica, que roté por allí, yo dije, yo me paso para acá. Y ahí terminé completando 5 años en total de cirujano pediatra. De allí yo sé que en el momento que yo me gradué, yo ya tenía en mi cabeza 2 modalidades de pensamiento ya muy integradas que me permitieron a mí pensar que en mis pacientes la salud no era solamente un aspecto físico, sino un aspecto físico, mental, emocional, social, espiritual. Y eso comenzó a, o sea, cuando tú llamas, las cosas se te van dando. Comenzó a aparecer una serie de cosas. Yo siempre estuve encantado por la filosofía oriental, el yoga, la espiritualidad, y en esas cosas del camino, pues yo me encontré con Mónica y terminé compartiendo mucho con Mónica, y pues ya Mónica contó qué es todo lo que hemos hecho. A raíz de eso, en Empoder, pues yo tomé los programas de programación neurolingüística y otros programas más que tienen Empoder. Y que, perdona que te interrumpa, ¿no? Y que fue un proceso muy lindo como nos conocimos, porque fue a través de tu esposa, Sí. que tenía un diagnóstico un poco complejo en ese momento, y entonces el doctor Darío dice, ¿quién? ¿Y cómo es ella? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo? Yo quiero una cita con ella. Sí, fue así. Fue muy lindo, fue muy Y lindo. eso fue cuando trabajabas allá en el centro de Parkinson. Sí, con el doctor Hernández, Así, Gerardo Hernández. Bueno, entonces ese ha sido mi recorrido y quería dejar eso sentado porque es que lo que yo voy a hablar es esa conexión física, mental, espiritual en la toma de decisiones que nosotros tenemos cuando nos confrontamos en la vida. Hace 3 años, en el 2021, en junio, saliendo de mi casa, saqué la camioneta y al bajarme para cerrar el portal, resulta que yo no había puesto el freno de mano, y como yo no puse el freno de mano, que es de pie en ese caso, yo cuando ya tenía medio cuerpo abierto, solté el freno y la camioneta se echó para atrás. Entonces pasó el portal, se descolgó la puerta, yo quedé prendido, medio cuerpo afuera, y atrás, 10 metros atrás o 7 metros atrás, se golpeó la camioneta con la pared de atrás y yo terminé en el piso con un dolor en la pierna izquierda y yo sentí crepitación, entonces yo ya sabía que me había fracturado la tibia. Entonces, eso quiero que lo miremos en el contexto de esas cosas que te pasan en la vida. Entonces, ya sea que tengas una noticia muy buena porque recibiste un trabajo muy bueno, te ganaste la lotería, llegó tu familiar que hace rato no veías, o por el contrario tuviste situaciones no esperadas y que no quisieras tener. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a confrontar o a enfrentar tu vida en ese momento para poder llegar allá? Entonces, hablando de cáncer y hablando de enfermedad, el contexto general es que cuando a alguien le dan un diagnóstico de ese tipo de problemas, llamémoslo emocionalmente catastróficos, literalmente es un freno en seco en tu vida. Literalmente. Porque comienzan a aparecer una gran cantidad de emociones encontradas que te hacen tambalearte
y comienzan a preguntarte una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la ansiedad por un futuro que todavía no está y unos remordimientos y culpas del pasado que te preguntas y pierdes el contexto general. Entonces, la realidad es que siempre, siempre tenemos que decirnos esto en la cabeza. Todo va a estar bien. Y esa es una máxima que todos necesitamos tener cuando las cosas no nos están saliendo. Y no es un pensamiento así como medio místico, que todo va a estar bien y que pajaritos en el aire. No, porque es que si ya comienzas con el tema y comienzas a programarte desde aquí arriba, diciendo internamente y hablándolo, todo va a estar bien, algo pasa que comienza a moverse una cantidad de cosas interna y externamente que te permiten que el camino sea completamente diferente a si tuvieras pensamientos negativos. Entonces, eso hace que vivamos una experiencia diferente, todo comenzando con el proceso interno que tiene el diagnóstico. Hay una frase que yo he escuchado del doctor Gerardo Schmedling que él decía algo que me parece muy valioso. La realidad, la de afuera, es neutra. Yo soy el que le doy el color dentro de mí. Yo soy el que le doy el color. Por eso es que yo me sentía con privilegio de haber hablado con esos papás. De hecho, hace 2 días tuvimos pues le puse un catéter a una nena cuyo diagnóstico fue una leucemia. 7 años de edad. Entonces yo programo el catéter, le pongo el catéter central que se pone para poner medicamentos y todo, y al salir de cirugía, pues yo hablo con los familiares contándoles que todo salió bien. Pero a ellos, porque estaba la mamá y la abuela, yo les dije, necesito hablar con ustedes. Y me senté a hablar con ellas 45 minutos, que es prácticamente lo que vamos a hablar el día de hoy, de una manera ordenada y secuencial, para que todas las personas que nos estén viendo y que estén viviendo, ya sea ellas o alguien en su familia, una situación compleja de esas que les pone un freno en la vida, puedan servirle para que puedan avanzar en este proceso sabiendo que todo va a salir bien. Un paréntesis. Cuando tienes esa confrontación de noticias, la loca del paseo, que es la mente, comienza a fregarte y comienza a generar, tú comienzas a crear dentro de ti un panorama negativo que pues te destruye internamente. Pero como yo les digo, eso es una creación dentro de ti. Es un invento adentro. O sea, tú creaste ese escenario dentro de ti que no ha sucedido. La realidad de ahora es que tienes un diagnóstico, pero lo que te estás inventando de aquí en adelante lo has creado dentro de ti. Por eso yo les digo, pensar en crear ese escenario negativo es el mismo esfuerzo que tú haces si tú generas un escenario completamente opuesto. El mismo. Por eso es que así como el tema de todo va a estar bien, genera una serie de cosas. Es más, solamente hacer un ejercicio que todos lo podemos hacer y se van a dar cuenta. En cualquier momento en que estés por ahí en silencio, cierra tus ojos y esboza una sonrisa dentro de ti. Comienza a sentir ese pequeño acto, todo lo que genera en tu cuerpo. Todo lo que genera en tu cuerpo. El solo hecho de que tú comiences a tener, como dice Tony Robbins, tu fisiología, cuando la comienzas a cambiar, todo cambia por dentro. Ese acto de sonreír, ese acto de agradecer, ese acto de perdonar, genera cambios dentro de tus hormonas de estrés, dentro de tus neurotransmisores.
Las situaciones que hemos vivido en nuestra vida sin darnos cuenta, como ver una película de esas películas que te prenden del asiento, vivimos nuestra vida con esa película como si estuviéramos prendidos del asiento toda la vida. El problema es que no nos damos cuenta ni que lo estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo. Porque no caemos en conciencia. Entonces imagínate toda la vida, uno internamente engarrotado, que todas las hormonas de estrés se disparan y toda la respuesta inflamatoria de tu cuerpo se activa crónicamente, pues tienes el camino, o sea, el camino hecho para que cualquier cosa de tendencia genética que tengas, los genes malditos que uno guarda por dentro, que mejor tenga los calladitos, porque si los despiertas, pues aparece una u otra enfermedad. Como yo le digo a mis niños que ya me entienden, a mis pacientes que ya me entienden, les digo respecto de sus hábitos. O sea, tú sabes en tu familia si hay gordos, hipertensos, diabéticos, colesterol alto, artritis, cáncer, etcétera. Sí, yo sé todo eso. Pues te quiero decir, si sigues como vas, simplemente escoge a dónde quieres llegar. Porque tus genes ya los tienes allí. Lo único que esos genes están esperando es que se activen. Y si tú sigues con tu estilo de vida, esos genes se van a activar. Y se va a activar el que más fácil sea para activarse. Y eso yo les digo a ellos para que ellos puedan iniciar todo ese proceso. Entonces, pasemos al momento tiempo cero. Te dan el diagnóstico. Desde ese momento debes asumir que tu vida cambió de rumbo. Cuando yo me fracturé, lo que yo tenía planeado cambió de rumbo. El inmediato, porque yo salía a cirugía y tenía ya como un plan del día, que era lo que yo iba a hacer, pero me cambió de rumbo. Pero entre más confrontador sea el diagnóstico, ese cambio de rumbo es un cambio de rumbo no a corto plazo, sino a mediano también y a largo plazo. Entonces te cambió de rumbo la vida. Por eso el paso número 1 es, después de la confrontación, despabilate rápido y acepta la realidad. Como yo. Y toma acción también con otra realidad, la realidad que tú sí deseas para ti, ¿no? Entonces, espérate que ahí van los 5 pasos. Entonces, acepta la realidad. Como yo les digo, como yo le dije a esta mamá y a esta abuela, miren, es lo que hay. Nosotros vivimos pegados de un pasado, confrontándonos con lo que pudo haber sido y no fue. Me acuerdo que esas frases las escuché hace como 30 años a Deepak Chopra, que nosotros andamos por la vida pensando en las cosas que pudieron haber sido y no fueron, y nos olvidamos de lo que tenemos en este momento. Entonces, cuando yo me acepto en mi realidad y me siento y yo digo, esto es lo que hay, pues el siguiente paso es, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Es que lo miro porque es que yo le puse unas letras aquí que define tu objetivo. Y esa gran confrontación te lleva a que tienes que definir tu objetivo de aquí en adelante. Mira el patrón común de las 3 personas que hablaron este mes que acaba de pasar, Mónica. La vida les cambió, se sienten muy agradecidos por la experiencia y la están asumiendo como una realidad diferente y están descubriendo los 3, Leonardo, Guillermo y Katia. Y Katia Benavides. Entonces ellos viven una experiencia diferente. Es decir, la vida les cambió, pero no se quedaron y siguieron adelante. Entonces, después de aceptar, a ver, voy a poner una situación muy del día a día. Hay un temblor fuerte. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Acéptelo, hay un temblor, protéjase. Protéjase y no entre en histeria. ¡Ah! No, haga lo que tiene que hacer para protegerse. Si es que en algún momento la situación es muy compleja. Acepte rápidamente, como yo digo, despabilese rápido. Despabilese. Ahora voy a hacer otro paréntesis.
¿Qué pasa cuando es un niño y un niño pequeño? Esto aplica para quienes acompañan al niño. Y estas palabras se las dije yo a ellas hace 2 días. Hay que despabilarse rápidamente. Esto es lo que hay. La realidad les está mostrando esto, por eso, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Por lo tanto, tenemos que definir el objetivo. Ahora, definir el objetivo tiene una connotación importante. ¿Cómo me proyecto hacia adelante? Porque mi papel en este momento es que rompamos el esquema de que la solución la tienen los médicos. No, la solución no la tenemos los médicos. Los médicos hacemos un pequeño aporte terapéutico con la herramienta que hemos aprendido. El oncólogo hace su aporte terapéutico con radioterapia, quimioterapia y el cirujano oncólogo con cirugía oncológica. Pero eso es un aporte que hace al proceso. Pero yo no puedo permitirme, alguien que vive esta experiencia, no puede permitirse entregar el control de su vida a los médicos. Es que ni siquiera a los médicos que los acompañen dentro del área integrativa, que lo ideal sería que fuera un tratamiento complementado por ambas partes, porque el oncólogo trata el tumor y este de acá trata al paciente. Idealmente el oncólogo debería tratar al paciente también, pero pues su entrenamiento a nosotros, pues yo trato la apendicitis con una apendicectomía, o sea, trato al paciente, pero ¿cómo trato a la persona? Y ahí es cuando el oncólogo, generalizo oncólogo y cirujano oncólogo y todo el equipo deben estar pensando en el paciente para poder trabajar otra serie de cosas, física, mental, emocional, nutricional, bioquímica, tóxica, toxicidad, etcétera, para poder ayudar. La historia nos ha mostrado que la medicina integrativa creció en ese aspecto, el paciente, en toda su connotación. Y el reto grande que tenemos ahora es que podamos unir esfuerzos entre las dos partes para sacar ese ser humano adelante y no dejarlo simplemente con un tratamiento de radioquimioterapia buscando mejorar, sacar el tumor adelante, pero le llega el plato de comida lleno de 80% de carbohidratos, sabiendo que el alimento para el tumor es el azúcar. Entonces usted no se imagina las peleas internas que yo tengo, porque yo veo los platos de comida de los niños oncológicos llenos de 80% carbohidratos, y el jugo HIT le llevan el jugo con azúcar y todo lo demás. Entonces, vuelvo a punto número 2, definir mi objetivo. Entonces, a esa mamá y a esa abuela, yo la senté y les dije, comencemos a visualizar a dónde queremos llegar. Porque ese punto número 2 ya nos pone en movimiento. Después del golpe en seco, después de aceptarlo, lo siguiente que tengo que hacer, bueno, ¿a dónde voy? Comenzar con el fin en mente. ¿A dónde voy? En mi accidente, el fin en mente era llamar al ortopedista, lo llamé ahí mismo tirado en el piso y le dije, Juan Bernardo, me partí la tibia, necesito que tú te encargues, en esas palabras y en ese tono. Y llamé a mi colega Gilberto y le dije, Gilberto, ayúdame con las cirugías de hoy porque me acabo de partir la tibia. En esos tonos. Permítamelo, pero con un control total de lo que estaba pasando en ese momento. Independiente del dolor, independiente de lo que fuera. Entonces, por eso necesitamos definir nuestro objetivo. A partir de ahora, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Entonces aparece una serie de cosas. Nuestro objetivo es que nuestra niña va a estar bien, no tenga el tumor, se mejore, etcétera, etcétera. Pero mira cómo aparecen otras cosas. Porque es que estos diagnósticos emocionalmente catastróficos comienzan a destapar una serie de situaciones emocionales, personales y familiares que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es resolver mi disfunción familiar, mi objetivo es resolver el odio que tengo por mi jefe, que lo quiero golpear todos los días. Mi objetivo es la rabia que tengo porque no me miraron. El odio que tengo es porque mi papá me pegó hace 30 años y no me pude superar eso.
el odio es porque la profesora me pegó un reglazo en la mano porque me hicieron entonces, bullying. o porque me hicieron bullying, todo eso. Entonces mira cómo van conectando y se van destapando una serie de cosas allí. Entonces definiendo el objetivo claramente. A ver, muy seguramente en estos tiempos no vamos a alcanzar a profundizar en todos, pero quiero que nos vayamos con esos 5 puntos y posteriormente podemos hablar de cada uno de ellos en otros escenarios que Mónica considere. El tercer punto que se deriva de esto es algo muy, muy trascendental. Yo acepto mi aquí y mi ahora. Acabo de confrontarme con una ansiedad por un futuro incierto que todavía no existe y que yo ya lo estoy creando en mi cabeza como mal, y acaban de aparecer una serie de pensamientos de culpas o remordimientos del pasado que ya pasó. Entonces ahí viene, porque a mí, qué pasó aquí, Dios es injusto, que esto pasa porque es que por acá, por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Y eso, si tú te dejas atrapar en esa dicotomía del pasado y del futuro, pues tu mente comienza a vibrar de esa manera negativa y tu cuerpo comienza a llenarse de hormonas de estrés que generan primero una respuesta de estrés importante, que genera catecolaminas, que te genera cortisol, que te dispara la glicemia, que te dispara la insulina, que te dispara la respuesta inflamatoria, que tu cerebro comienza a envenenarse por esa carga de tóxicos y comienzas a generar el terreno propicio para que ese tumor siga creciendo. Por lo tanto, el tercer punto es: comienza a vivir tu eterno presente. Y la pregunta con frecuencia que me hacen es: ¿y cómo hago yo para vivir mi eterno presente si mi cabeza no me da, porque estoy de aquí para allá, de allá para acá y no sé qué hacer? Vuelvo otra vez a la fisiología corporal. Este solo hecho que acabo de hacer, de tomar aire suavemente y botarlo lentamente, puso más lento la frecuencia cardíaca y puso más lenta la frecuencia respiratoria. Mi estado de simpaticotonía cambió a un estado de menos simpaticotonía y entré en un estado de mayor armonía interna que permitió que mi cerebro se oxigenara mejor y pudiera tomar mejores decisiones. Por eso es que aquí entra el tema de la oración y de la meditación. Ya sea la oración como la conocemos, o la meditación al estilo oriental, o simplemente la meditación poniendo tus variables funcionales y fisiológicas dentro de un estado de armonía para poder encontrar ese centro que está dentro de ti. Es más, en el momento que hacemos eso, nuestras ondas cerebrales comienzan a cambiar. Y comienzan a cambiar de ondas beta a pasar cercanos a unas ondas alfa, que me generan toda una gran respuesta de creatividad interna en mi cuerpo que me van a permitir salir adelante. De hecho, si ustedes miran en la tradición religiosa católica cristiana, que es por cultura a la que yo he estado expuesto, las familias, anteriormente, la mayor parte de las familias, ahora me imagino que muy pocas, se sientan a la mesa y antes de comer se toman la mano y alguien dice una oración de agradecimiento. Mire lo que está pasando allí. Agradecemos, respiramos lento y profundo y entregamos a Dios, al universo, todo lo que venga de aquí en adelante. ¿Qué hizo eso? Grupalmente cambió
las variables fisiológicas del cuerpo para poder recibir fisiológicamente ese alimento y que no me empache y me caiga mal y después me duele la barriga. Entonces, todos esos actos de entrar en nuestro eterno presente nos permiten a nosotros de manera repetida cambiar un condicionamiento de nuestro cuerpo para poder realmente interiorizar esa realidad que ya yo creé en el primer paso, que es decir, todo va a estar bien. Es más, dos o tres cosas. Miren, yo tuve una experiencia con un recién nacido hace casi un año, yo creo, que nació con un problema de intestino, que tocó operar el intestino y tocó sacar una buena parte del intestino. Él quedó con lo que nosotros llamamos un intestino corto, muy corto, que ponía en peligro su vida. Por esas circunstancias de la vida, yo tuve el honor y el privilegio de hacer, no la primera, sino la segunda, la tercera y la cuarta cirugía, en la que al final, una de esas cirugías, el niño estaba en un código naranja. Código naranja significa, no hagamos nada. Y resulta que ese niño, por otras cosas, estaba en ventilación mecánica y pues ya porque una malformación cardíaca compleja, sumado a un problema intestinal bien complejo, pues todo llevaba para pensar que el niño pues no tenía posibilidades de vivir. Y con comité de ética médica se tomó la decisión de que, como no vamos a hacer mucho, vamos a extubar al niño. Lo sacamos de la ventilación mecánica. El pediatra, junto con todos, decidieron sacarlo de la ventilación mecánica. El tema es que el niño no se murió. Y al no fallecer, la siguiente pregunta era, ¿y el intestino qué? Entonces, pues de hecho, ese niño estaba por hacérsele una cirugía siguiente. Entonces, entramos a cirugía, al final terminamos en que se conectó el intestino y ese niño con intestino corto, pues asumo que ha tenido unas situaciones complejas, pero salió adelante. ¿Por qué les cuento la historia? Porque desde el día 1 tenía un papá y una mamá pegados, orando por ese niño. Y yo cuando veo eso, yo les digo, vengan para acá. Ustedes en este momento van a dirigir sus oraciones muy dirigidas a hacer una sanación de ese cuerpo. No simplemente repetir palabras estereotipadas y preformadas y leer versos de la Biblia así porque sí. Necesito que ustedes se pongan en un plan de, en ese momento, visualizar toda esa energía que se está generando al repetir el Padre Nuestro, el Ave María, leer la Biblia para que su energía se entregue y ustedes ya lo van a enfocar en la sanación de ese intestino. Me pasó con ese bebé y me pasó con otro también que tenía eso, cuyo papá y mamá estaban pegados en oración. Y yo siempre les digo, orar sin entrar en trance es simplemente repetir palabras. Exacto. Porque si yo rezo de los dientes para afuera, ¿ya? Cumplí con rezar. Pero si yo oro, no importa las palabras que diga, ya sea que quiera leer la Biblia o leer el texto sagrado de mi creencia y repetir la oración de mi creencia, si yo lo hago con ese proceso interno, como yo les digo, miren, yo les digo, la magia sucede. Hace 30 y pico de años yo hicimos un taller con Santiago Rojas sobre esencias florales. Y resulta que nos sacó a grupos afuera. Eso lo hicimos como en el Parque La María, o por allá en una zona campestre muy bonita. Resulta que cuando estábamos allí yo comencé a sentir a la distancia izquierda mía un retumbo en mis oídos de algo que se venía de allá, que yo lo sentía muy poderoso con una armonía. Yo lo sentía como un murmullo, pero en la medida que iba aumentando el sonido, porque las personas se iban acercando, yo
sentía ese retumbo armónico dentro de mí. Estas fueron las palabras que yo escuché que se repetían una y otra vez con un poder de ese momento que llegaba hasta aquí adentro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y se repetía, y se repetía, y se repetía. Esas personas estaban en trance. Y lo más valioso es que estaban transmitiendo el trance a las personas que estaban alrededor. Por eso nosotros como médicos tenemos ese compromiso de acercarnos al paciente y al familiar para decirles palabras poderosas que generen un trance dentro de mí, transmita ese trance empoderador hacia el paciente y su familia. Y no simplemente decirle, tiene un cáncer maligno, váyase para su casa que aquí no hay nada que hacer. Le puede salir un paciente atravesado que le diga, doctor, ¿y usted acaso me ha preguntado qué es lo que yo espero de todo esto? Porque usted está pensando en el cáncer, pero no está pensando en mí. En este momento a mí lo que menos me importa es ese tumor. ¿Qué hay de ahí en adelante? Vamos al paso número 4. Después de aceptar, después de mirar nuestro fin en mente y después de entrar permanentemente en nuestro eterno presente, perdón, un paréntesis, perdónenme los paréntesis, ¿sabe cuál es un ejercicio para mí que me hace vivir un eterno presente en el día a día? Yo no puedo ver un lavaplatos sucio lleno de platos y ollas, sucio, porque allí me meto a lavarlo. Y entonces cuando yo veo mucha cosa, mi cabeza comienza a fragmentar los tiempos en un presente eterno. Entonces yo escojo, y literal, primero las ollas o los platos, lo que sea que yo escoja, termino ese fragmento de tiempo presente de los platos, paso a los platos hondos, paso a los cubiertos, paso a las ollas, y todo se desarrolla en fragmentos de presente eterno que me permiten convertir un escenario complejo, la cocina vuelta a nada, en pequeños fragmentos que me ayudan a mí a resolverlo y sacarlo adelante. Transformé esa cocina, no me diga el piso de barrer y trapear porque eso no, es el lavaplatos, porque acá cuando yo termine van a decir entonces a trapear y barrer, yo digo no gracias, los platos. Convertí una situación catastrófica, pues, maluca, a través de fragmentos de tiempo para convertir algo en armonía, una transformación. Estamos en el punto número 4, ¿cierto? Sí. Punto número 4. Después de haber hecho todo ese proceso, tienes que mirar a tu alrededor y preguntarte con quién me voy a acompañar en este proceso. ¿Quién va a estar conmigo? Yo lo hice desde el primer momento. Yo escogí quién me iba a operar. Yo escogí. Ahora, si tú no puedes escoger, no importa. El que te toque por N razones, acéptalo y vive el proceso como tal. Pero eso sí, no pierdas el control de tus decisiones. Porque el rodearte de personas que puedan servirte van a ayudarte a tomar las decisiones. Porque no puede ser que tú agaches tu cabeza y hagas lo que el bendito Dios médico te diga que tienes que hacer sin preguntar. Y tienes que tener el criterio suficiente para tomar las decisiones si tú deseas acompañar la radioquimicirugía con terapias naturales, integrativas, biológicas, etc. Asesórate bien. Mi concepto, y ya te lo dije, obviamente marcando las diferencias y respetando las diferencias, que el oncólogo se encargue, que el oncólogo, el reumatólogo, etcétera, se encargue de tu enfermedad,
si esa persona para eso fue entrenada y no tiene ni el tiempo, ni el entrenamiento, ni la condición para meterse por el otro lado y busca a alguien o algún grupo de personas que se encarguen de ti. Y eso incluye un amigo, un pastor, un sacerdote, un psicólogo, porque alguien tiene que estar encargado de tus emociones para poder ayudarte en ese proceso. Entonces, si tú te rodeas de ese grupo de personas, tú ya te sientes con un empoderamiento grande para iniciar tu camino. Porque recuerden que al comienzo les dije, esto es un cambio de rumbo. Mi vida comienza aquí y ahora. Las experiencias del pasado y las vivencias del pasado me llevaron a estar aquí. Lo que quiere decir que de alguna manera yo contribuí a mi estado actual. Mi cuerpo generó una serie de respuestas bioquímicas, nutricionales, inflamatorias, etcétera, por las decisiones que yo tomé en el pasado. Yo me fracturé la pierna por las decisiones emocionales que yo estaba tomando de mi acelere y en ese preciso punto de no poner el freno de mano era porque yo comprimí en un segundo 5 o 6 pasos que tenía que hacer para bajarme del carro. Y en esa compresión, no haciendo el eterno presente, frene, ponga el freno de emergencia, abra la puerta, suelte el freno, pequeños fragmentos, se me faltó uno. Y ahí sucedió todo. Entonces, es necesario que comprendamos que tú eres el producto de tu pasado y el producto de tu presente. Por eso necesitas asumir la responsabilidad de lo que está pasando y no tirarle la culpa a nadie ni echarle nada. Que es que a mí me caí de la cuna cuando tenía 3 meses. No, nada que ver. Que yo estoy mal en la vida porque me caí de la cuna cuando tenía 3 meses de edad. Y odio a mi papá porque no me rescató antes de tocar el piso, por dar un ejemplo. Pero la siguiente pregunta que sale uno es diciendo, yo soy el producto de mi presente y de mi pasado y yo soy responsable de lo que me está pasando ahora. ¿Qué pasa con el niño? Y el niño pequeño, un niño de meses de edad. La respuesta está en el entorno que lo rodea. Porque es que nosotros somos, yo no soy solo, yo soy producto también de las personas con las que me rodeo. Y si yo me rodeo de personas de unas características, yo voy adquiriendo esas características. Volvamos al niño. Así en esa unión, familia niño, colegio niño, entorno niño, etcétera, etcétera, pues el subconsciente del niño va tomando decisiones también. Posiblemente el acto consciente no lo haga, pero subconscientemente ese cuerpo está tomando decisiones para poder defenderse ante esas situaciones. Y ahí es cuando entra, bueno, el niño es responsable de lo que tiene, podríamos considerar el entorno. Porque cuando uno ya es consciente y toma sus decisiones, está bien, yo tomé mis decisiones, la asumo, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Pero el niño, ¿cómo hacemos? Entonces ahí es cuando entra ese contexto, familia, niño, papá, mamá, entorno familiar, disfunción familiar, peleas de papá y mamá que se van a divorciar, se divorcian de la peor manera, y el niño en el medio y asumiéndolo todo. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, cerrando ese aspecto, ya sabiendo que nos tenemos que rodear de las personas, y esto sí es una decisión muy importante para quien sea el líder que toma la decisión es la propia persona. Y si esa persona es un niño que ya está grandecito y que ¿ya? Se agarra de las dos personas que están más cerca de él o de ella para que en conjunto tomen decisiones, basado en esto. Yo soy producto de mi presente y de mi pasado. Y aquí cerramos el círculo con el quinto paso. Ya puesta toda esa base y esa estructura,
La siguiente decisión que tengo que hacer es mirar al frente y dar un paso adelante. ¿Por qué mirar al frente? Tengo mi equipo, encontré mi centro, sé para dónde voy, pues lo único que queda es ponerme en movimiento. El camino puede ser muy pedregoso o no necesariamente. ¿Cuántas historias escuchamos de personas que se hacen quimioterapia y salen de la quimio a trabajar como si nada? ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que hacen quimio y ni siquiera el pelo se les cae? ¿Cuántas personas hacen quimio y están embarazadas? ¿Cuántas mujeres hacen quimio y están embarazadas y su bebé sale muy bien y ellas también? ¿Cuántas personas han tomado la decisión de no hacer tratamientos tradicionales y pegarse de este lado y salen bien? Porque ahí es cuando tenemos que mirar todo ese contexto. Entonces, sí, ese quinto punto es ponernos en acción. ¿Y eso qué significa? Literalmente, reunir a todos los que yo he escogido y comenzar a armar un plan de aquí en adelante. Y cada una de esas personas que voluntariamente ha aceptado estar al lado de la otra persona que está protagonizando el proceso, va a aportar en el camino. Y aquí repito nuevamente, allí sucede la magia. Porque es que es romper el esquema tradicional, diagnóstico, tratamiento, radioquimio, cirugía o tratamiento, o insulina o esteroides o lo que sea, hablando de enfermedades autoinmunes, y ya, lo que la vida me traiga. No es que la EPS a mí no me da el medicamento, es que la EPS a mí se me demora el tratamiento un montón de tiempo. Si seguimos todos estos pasos, es muy seguro que no vas a estar sufriendo porque la EPS no te da tu tratamiento. O porque tu médico solamente te trata el tumor, o la artritis, o el lupus. Porque es que ya estás creciendo con esto que vienes acá. Sí, yo sé, es duro. O sea, confrontarse con un diagnóstico de esto es muy, muy berraco, muy puta, pues, que a una persona le digan eso. Pero, ¿qué es lo único que queda? Espabilese, rápidamente, sacúdase, está aquí, aquí y ahora, su eterno presente, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Paso adelante. Porque ya para cerrar, quiero confrontar una situación. Cuando alguien recibe una noticia compleja que no quisiera recibir, tiene tres caminos. Uno, echar raíces y morirse ahí. Aquí no me muevo y aquí me muero, aunque me muera dentro de 20 años. Número dos, decir, no, ni por el berraco, yo sigo adelante. Claro, pero con un retrovisor al frente diciendo, maldita vida, maldito que este y lo otro, y que puta, que por qué me pasó esto, que la EPS, que el gobierno, que mi papá, mi mamá, que el bullying del colegio, que esto y lo otro. Claro, dando tumbos. ¿Eso qué es? Un factor de estrés que alimenta las hormonas del estrés, alimenta todo y obviamente pues no te va a ir bien. Y el tercer camino es el punto número 5. Asuma la realidad y decida dar un paso al frente para lograr ese objetivo que se ha armado y que ya lo ha creado dentro de uno. Porque en el momento que tú crees todo dentro de ti y te centres en ese proceso, la magia comienza a suceder. Y eso era lo que quería decir. Bueno, mi doc, muchísimas gracias. De verdad que has hecho un reencuadre muy hermoso sobre todos estos procesos que, como digo yo, no solamente es para un diagnóstico del cáncer, sino muchos otros diagnósticos que a veces suenan catastróficos y las personas pues no tienen o no dimensionan cómo pueden llegar a solucionarlo de manera diferente. Entonces, de verdad que mil gracias por tu tiempo, por este espacio, por esto tan claro para
para nuestra audiencia. Y bueno, por acá te están mandando muchos corazones, de verdad, muchas gracias. No sé si desean mandar algunos mensajes al doc que nos ha explicado muy bien todo este proceso. Entonces, de verdad, muchas gracias y muy interesante volverte a tener en este espacio para poder detallar o ahondar un poco más en algunos de los puntos que has mencionado. Bueno, pues muchísimas gracias y a todos por estar aquí en este espacio. Compartan este live a aquellas personas que ustedes consideren que les puede servir. Esto queda en los Reels. Entonces, ahí la invitación también a que compartamos esta información. Cuando damos, recibimos multiplicado y nunca dimensionamos cómo podemos aportar y ayudar a otros. Hoy nada más tuve el caso de una paciente que de pronto medio comentó alguna situación con alguien cercano y yo me quedé así como sorprendida. Yo dije, qué oportuno fue esta amiga que habló con ella porque realmente a ella acaba de escribir su carta para suicidarse. Entonces, realmente uno nunca dimensiona en qué momento puede ser oportuno. Entonces, de verdad, mil gracias, Doc, y los esperamos el próximo jueves nuevamente en este espacio de tiempo a las 7 de la noche. Bueno, Doc, mil gracias. Buenas Y a noches. todos ustedes, Chao. muchas gracias. Bueno, chao. Chao.